Ahí está, Primera de Corintios, capítulo 14, desde el 29 al 40. Ok, eso vamos a ver y ahí vamos a estar estudiando hoy. Primera de Corintios 14, 29 dice así: Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso han salido de vosotros las palabras de Dios, o solo a vosotros os ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis en hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hasta el versículo 40 final del capítulo 14. A semejanza de los apóstoles y a diferencia de pastores y maestros, sin embargo, el ministerio único del profeta dejó de existir cuando la iglesia era todavía muy joven. A juzgar por la epístola pastoral de Pablo de Primera y Segunda de Timoteo y Tito, los profetas dejaron de funcionar en la iglesia aún antes de terminar la era apostólica. En dichas cartas, él menciona bastante a los dirigentes de la iglesia, ancianos, diáconos, diaconisas y obispos, pero no menciona a los profetas. Junto con los apóstoles, los profetas fueron parte de la fundación de la iglesia y son la primera posición que dejó de existir en la iglesia del Nuevo Testamento. No obstante, cuando Pablo escribió esta carta a los corintios, los profetas eran todavía una parte esencial de la obra de aquella iglesia. En realidad, en ninguna parte de esa carta se menciona a un pastor, anciano u obispo. Al parecer, los profetas fueron los líderes claves en los primeros días de la iglesia. En los versículos 29 al 33, el apóstol da 4 normas para profetizar. Primera, los profetas hablen solo 2 o 3 en los cultos que se celebren. Esos profetas del Nuevo Testamento hablaban por el Señor en 2 formas. En algunas ocasiones daban nuevas revelaciones de parte de Dios a la iglesia y mediante la repetición de lo que los apóstoles habían enseñado, también proclamaban lo que habían sido previamente revelado de forma semejante a como lo hacen hoy los predicadores y maestros de la palabra. Segunda, cuando los profetas hablaban en una reunión, los demás profetas presentes juzguen. Puede que estos profetas que juzgaban tuvieran el don de discernimiento o puede que ellos simplemente juzgaran en base a su propio conocimiento de la palabra y voluntad de Dios. Tercera, si alguno de los que fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Una revelación nueva tenía precedentes sobre la repetición de algo que ya había sido enseñado. Eso no significaba que la nueva revelación fuera necesariamente más importante que aquellas que estaban siendo proclamadas, sino que en ese momento dado la nueva debiera ser escuchada mientras que estaban recién recibida de parte del Señor. Cuarta, ya sea que se dieran nuevas revelaciones o que se reforzaran las anteriormente dadas, los profetas tenían que profetizar uno por uno. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No solo los profetas están para juzgar la autenticidad de lo que otros profetas dicen, sino que cada profeta tiene que tener control de su propio espíritu. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aquí está la clave para todo el capítulo. Nuestra adoración de Dios debiera reflejar el carácter y la naturaleza de Dios. Él es el Dios de paz y de armonía, no de conflictos y confusión. La frase como en todas las iglesias de los santos no está relacionada lógicamente con que Dios no sea
un Dios de confusión. Dicha frase es, sin embargo, una introducción lógica a vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Pablo estaba recalcando el hecho de que el principio de que las mujeres no hablen en el culto de la iglesia no era algo local, geográfico o cultural, sino universal, en todas las iglesias de los santos. Aunque abarca a las lenguas, el contexto se refiere aquí a la profecía. Las mujeres no estaban para ejercer ninguno de esos ministerios. Las mujeres que tomaron parte en las expresiones caóticas que Pablo ha estado condenando no solo añadieron confusión, sino que ellas no tenían que haber participado para nada. En el orden de Dios para la Iglesia, las mujeres debieran estar sujetas, como también la ley lo dice. Este principio fue enseñado primero en el Antiguo Testamento y reafirmado en el Nuevo como aplicación de este principio. A las mujeres no les es permitido hablar en las sinagogas. Uno de los designios de la creación, así como también una de las consecuencias primarias de la caída, era la sujeción de las mujeres. Pablo reflejó ese principio explícitamente cuando dijo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. El razonamiento de Pablo no estaba basado en normas sociales, sino en dos hechos fundamentales e históricos. Uno, Adán fue formado primero, después Eva. Y dos, Adán no fue engañado, sino que la mujer. Los hombres tienen que dirigir en amor, las mujeres tienen que sujetarse en amor. Este es el diseño de Dios. Las mujeres pueden ser maestras y líderes muy calificadas, pero esos dones no se deben ejercer sobre los hombres en las actividades de la Iglesia. Dios ha establecido orden en su creación, un orden que refleja su propia naturaleza y que por tanto debiera reflejar en su Iglesia. Los corintios se pusieron a sí mismos por encima de las Escrituras, ya fuera ignorándola o interpretándola en forma que iba mejor con sus ideas preconcebidas. De modo que Pablo les habla con palabras que son bien duras y sarcásticas. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? En esto les está diciendo: si vosotros no habéis escrito las Escrituras, entonces obedecerlas. Si vosotros no sois los únicos en recibir la palabra de Dios, entonces someteos a ella como hijos fieles de Dios, como los cristianos de todos los lugares están obligados a hacer. Ningún creyente tiene el derecho de anular, ignorar o alterar o desobedecer la palabra de Dios. Hacerlo es ponerse a sí mismo por encima de las Escrituras. Luego sigue retándoles: si una persona afirma ser profeta o tener el don de lenguas o cualquier otro don espiritual, la marca de su llamamiento, si su llamamiento es verdadero y su ministerio es fiel, será su reconocimiento de que lo que enseña como un apóstol son las verdades de Dios. Si una persona es verdaderamente llamada o habilitada por Dios y está proclamando sinceramente, seguidlo. Someterá el ejercicio de su llamamiento y don a los principios de Dios que ha revelado como sus mandamientos. En los versículos 37 y 38, Pablo da lo que es quizá la más fuerte afirmación de su autoridad como apóstol de Dios. Pero cuando hablaba en el nombre de Dios, lo que decía no estaba contaminado con prejuicios personales o culturales. No enseñó, por ejemplo, la sujeción de las mujeres en la Iglesia como resultado de su trasfondo judío o con el fin de promover una tendencia personal machista. Enseñó esa verdad porque el Señor se lo había enseñado a él mismo. Pablo nunca afirmó ser omnisciente, pero afirmó sin dejar lugar a dudas que todo lo que había enseñado acerca de Dios, acerca del Evangelio y acerca de la Iglesia era la propia enseñanza divina, los mandamientos del Señor. El apóstol termina el capítulo con una exhortación final a los corintios para que sostengan la profecía en la posición superior en su ministerio a la comunidad, pero que no menosprecien o rechacen el hablar en lenguas legítimas. La revelación que es correcta debiera ser obedecida en la forma correcta y los dones que son correctos debieran ser ejercidos en la forma correcta. Bueno, con eso
terminamos el polémico capítulo 14 de las lenguas. Y de los... A ver, un segundito que pongo los ajustes, comentarios. Ahí está. Ok. Entonces, bueno, hoy regula más que las lenguas, está regulando el tema de la profecía, que en realidad también es un tema muy polémico hoy en día en las iglesias y que se ha interpretado muy mal, ¿verdad? En un momento dado han entendido de que hoy en día podía seguir habiendo profecía, palabra que sea nueva, Dios me ha dicho. Entonces, bueno, claramente no estaba cerrado el canon cuando estaba escribiendo esta carta a Pablo y no tenía el versículo de Juan en Apocalipsis que diga el que agregue o quite, ¿verdad? Eso que en un momento dado nos está impidiendo, ¿no? Maldito el que agregue cualquier cosa a esto. Decir que hoy en día necesitáramos que Dios dijera algo nuevo sería afirmar de que la escritura no está completa. Sería decir, necesitamos, ¿verdad?, que Dios siga hablándonos en nuestra mente y bueno, es un poco delicado porque la palabra ha sido sometida a un juicio en el sentido de que tuvo que pasar toda una serie de pruebas para decir, esta es una palabra que realmente consideramos que es bíblica, ¿no?, que es del Señor, que es inspirada por el Espíritu Santo y tuvo que pasar. Hay quien pasa, ¿verdad? Si lo que está diciendo el profeta al cual hoy en día se proclama profeta no tiene ningún... Lo escuchas y directamente los estás escuchando, te está contaminando, ¿verdad? Porque si es una mentira y tú la crees, pues es un lobo, ¿verdad?, que te está matando a través de una mentira. Entonces, bueno, entonces esto es un problema, digamos, hermenéutico, claramente de sacar de contexto y de un estudio y de una forma muy pobre de entender las escrituras, ¿verdad? Y se basa claramente en que el razonamiento humano está por encima que la palabra, y entonces como el razonamiento humano está por encima de la palabra, razono que hoy en día puede haber palabra de Dios, que hay profetas, que lo está diciendo aquí, que está regulando, si está diciendo que hable tres, pues, ¿verdad? Entonces, pues, afirmamos que puede haber profetas y viene el problema que viene. Yo he estado leyendo, hay un librito de MacArthur que habla sobre los carismáticos y cuando trata este tema de los profetas, él introduce toda la escuela, hay escuelas y bueno, de profecía y todo esto, ¿no? Y entonces hay mucho, claro, le preguntan y hacen preguntas a esta gente y estas cosas cuando son escritas se quedan reflejadas y luego se utiliza para ver la base tan pequeñita y tan pobre que tiene un profeta, ¿no? Entonces, ellos dice, bueno, el 80% de lo que nosotros decimos es probable que no se cumpla. Porque hay que tener en cuenta de que, claro, está también la mente del hombre influenciada. Es decir, o sea, entienden como el don de sanidad, que si yo oro y no se sana, aunque tengo el don de sanidad, Dios tiene la autoridad. Entonces aquí igual, ¿no? Si yo digo algo que yo creo que es y luego no es, si no se cumple, bueno, pues es porque humanamente, entonces es muy pobre, o sea, realmente es muy pobre, es simplemente impresionable para las personas, los pobres que se lo creen, ¿verdad? Y que están diciendo, wow, lo que está diciendo Dios, ¡hala! Y eso se basa en eso, ¿no? En traer esa expresión para que los demás se queden ahí y manipular, porque es de manipulación. Entonces, yo he vivido todo esto muy directamente. Me recuerdo que estaba en un día en un curso, estaba en un estudio, un curso teológico, y de repente un hermano se levantó y empezó a decir y empezó a poner mal a otros allí en público, ¿no? Y utilizando la palabra, y Dios ha dicho que todos estos que se colocan medallas y... Bueno, una expresión bastante fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, yo estaba ahí y era novito y me parecía muy impresionante lo que estaba sucediendo y no sabía
no tenía el concepto claro, ¿verdad? Porque tú dices, esto es mentira, esto, no hay ningún problema, pero si no dudas, pues en un momento dado puedes contaminarte, ¿no? Y a la salida había un grupo que afirmaba y decía, ay, lo que ha dicho Dios, madre mía, hoy hay que tener un cuidado y tal. Y había otros que estaban, este está mal loco, este es un falso profeta, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? O sea, hay una disparidad, lo único que puede traer es una división, ¿no? Ahora, si tú dices la palabra, ¿quién te puede contradecir con respecto a la palabra? Aunque muchas veces utilizamos, bendiciones Jessy, utilizamos la palabra para traer lo que nosotros queremos, interpretándola como nosotros queremos, ¿verdad? Revelación personal, adaptada a lo que queremos decir y sobre todo si nos metemos con alguien, pues el Señor dice, y entonces ahí practicamos y hacemos, nos convertimos en jueces de, juzgamos. Entonces, vemos que en esta parte, ¿verdad? Está regulando esto que según lo que hemos hablado, entendemos, ¿vale? Tú puedes entender lo que quieras, te decimos lo que nosotros entendemos, porque claramente Pablo lo dijo, esto en el año tal se va a acabar, no lo dijo, ¿verdad? Es toda una deducción de ver y comprobar las palabras. Entonces, deducimos que el ministerio de profeta, el don de profecía, terminó, ¿verdad? Y pone el ejemplo de que Pablo aquí en Corintios no está hablando de pastores y maestros, sin embargo, en Timoteo sí habla de pastores, diáconos, como expresando que realmente el don de profecía había acabado, ahora lo que había que fomentar, no, lo que había que trabajar era el don de, pues, el manejar la palabra correctamente para la edificación, exhortación, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces, ¿qué hay hoy en día? Bueno, decimos que hoy entendemos don profético, que podría decir que no es un don profético, pero podemos entender, dice, no, no, hoy en día lo que Dios trae es la capacidad de decir la palabra, explicar la palabra, traer la palabra, todo enfocado en la palabra. ¿Cuál es la mayor autoridad que tenemos? Es la palabra. Y si ponemos es porque la palabra es Cristo, ¿ok? Y cuando estamos en la palabra no estamos leyendo un libro, estamos leyendo, estamos escuchando a Cristo. Amén. Esa es la autoridad. Entonces, sobre esa autoridad no hay otra autoridad, ¿ok? Y si alguien viene a colocar una autoridad y quiere discutir este tema, bendiciones, Cheri, pues está cometiendo errores, ¿verdad?, con respecto a la palabra. Entonces, bueno, termina el capítulo trayendo, ¿verdad?, versículos tan grandes y tan válidos, ¿no? Como el que dice, así que hermanos, procurar, profetizar, bueno, el que dice hacer todo en paz, hacerlo, dice, pues si Dios se lo funciona tal, y los espíritus, los profetas, ahora lo he perdido. Bueno, yo luego lo encuentro. Y también habla, también tenemos lo polémico, que muchas veces también se saca de contexto y se utiliza, que es el versículo 34 y 35, ¿verdad? Que dice, vuestras mujeres callen en la congregación. Está hablando de, acordaros de que el contexto que está hablando es de la profecía, es decir, en un momento dado, pues la mujer en la iglesia, sobre todo en el contexto, ten en cuenta de que la iglesia viene de los judíos no permitían las sinagogas, entonces había un orden estipulado ya, entonces dice, aquí dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, no está diciendo que calles en otro sitio, ¿verdad? No imagináis, ¿no? Las mujeres callen en las congregaciones y en el TikTok no podríais hablar, pero no, en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas. Es decir, traemos otra vez el principio que ya hemos tocado anteriormente del orden natural, ¿ok? Y esto no significa estar sujeta, estar sometidas a que, bueno, pues que la mujer tenga que someterse a maltratos, no. Se tiene que someter, es como, bueno, nosotros tenemos la posibilidad, el hombre tiene la buena esa de que sabemos de que Dios no nos va a maltratar, nos sometemos a la cabeza, ¿verdad? En realidad la mujer tendría que estar sometida a la cabeza porque el hombre está sometida a Cristo, ¿no? Entonces, eso sería el orden. Ahora, ¿qué sucede, verdad? ¿Qué duda hay si la cabeza está desordenada? ¿Me tengo que someter? Por supuesto,
que no, pero supuestamente entendemos que la iglesia está ordenada, de que hay un orden, y si hay un orden, pues entonces la mujer tiene que llevar ese orden, ¿no? Y bueno, Dios puso ese orden, no lo hemos puesto los hombres, ¿ok? Ahora, no hay ningún problema en el sentido de que, ay, le quita importancia, le quita... No, la mujer tiene la importancia de lo que tiene la mujer y es válida y es útil y tiene que trabajar consciente de los dones y de la posición en la que Dios le ha dado con este orden. Sí es cierto que cuando... yo no digo que las mujeres, hay hombres que también son verdaderas gallinas, ¿eh? y traen muchísimo revuelo en las iglesias, no estamos hablando. Pero es cierto que a veces la mujer en ese sentido, cuando es rebelde, y pues trae, no solo trae el desorden de su rebeldía, sino que está trayendo también esto. Y está diciendo, mira, no me someto ni... ¿Y por qué? Y entonces entra el razonamiento humano, ¿verdad? Mira, no importa que seamos hombres o mujeres, el concepto de querer saltarnos la norma de Dios está en nosotros y eso es inevitable. Es inevitable, ¿ok? Y por eso pasa lo que pasa. Porque si el hombre no se saltara la norma de Dios, no tendría la mujer problema, ¿verdad? Y no tendría la confusión que tiene, ¿verdad? Por el hecho de que el hombre interpreta de que la mujer es inferior o que la mujer se tiene que someter sí o sí porque lo dice la palabra, ¿no? El hombre, si tuviera el razonamiento claro de decir, cada uno tenemos nuestra posición, yo tengo esta posición y la mujer tiene esta posición y trabajando en amor, pero es que somos igual. El hombre y la mujer está hecho con el mismo corazón y la misma carne de querer saltar las normas y no entendemos. Y basta para que veamos algo que nos molesta, ¿verdad? O que parece que nos molesta en nuestro entendimiento y en nuestro sentimiento, que en realidad a lo mejor no es algo que nos moleste, pero es algo infundido por el mundo, por Satanás y por el mal, ¿no? Y por ese independentismo de la carne. Basta para que eso, para que se ponga en rebeldía con la palabra y ¡pum! Y sobrepase. Y aquí las mujeres, que en Corintios eran revoltosillas, pues estaban trayendo mucho desastre y por eso Pablo tiene que poner orden, ¿ok? Tiene que poner orden. Y bueno, pues imaginaron las mujeres cuando escucharan la carta esta de Corintios, cómo se pondrían, ¿no? Porque quien es rebelde, y por mucho que te digan eres rebelde, no dejas de ser rebelde, ¿verdad? Y la rebeldía tiene que ver con eso, tiene que ver con que vivimos bajo una carne que quiere estar por encima de Dios. Y no podemos, somos siervos. Y esto no se nos olvida porque en realidad no es algo que la carne aprenda. La carne no aprende, la carne supuestamente tiene que estar muerta. Pero no quiere estar muerta, quiere estar siempre vivita y coleando y quiere seguir mandando y gobernando, ¿verdad?, este cuerpo. Y mientras que esté en la carne, mientras que esté en el mundo, mientras que tenga vida, mientras que respire en los pulmones y el corazón lata, va a seguir dándonos la lata. Y te va a molestar. Y a lo mejor habrá días que diga, uy, qué bien soy, qué espiritual, qué sabio, qué gusto, uy, cuánto he aprendido, uy, cuánto amo a Dios, cómo me someto. Y te está engañando el corazón, porque te está dejando que avances, porque cuando menos te lo esperes, ¡buan!, te mete el zascazo, como me lo metió a mí ayer tarde, ¿ok? Que yo estaba diciendo, Señor, reténme, no quiero decir lo que pienso, porque lo que pienso es lo que pienso, no es lo que tú piensas. Y al final lo dije y un hermanito de la iglesia, pues se ofendió. Y con razón, porque no soy quien para decirle nada, ¿vale? Y aún le dije que lo decía con amor y es mentira. Por eso os digo que no porque ya haya días de descanso, haya días de qué bien y tal, no, la carne es la carne y tú tienes que tener ahí al guardia vigilándote la carne porque en cualquier momento se dispara y empieza y quiere tomar control y empiezas a estar desanimada,
desanimado, decaído, con tristeza, depresión, mal cuerpo, sueño, desgana, ya no quieres venir al online, ya no quieres venir al Zoom, ya no haces nada y tal, y después, ya cuando ha pasado un tiempo, ya no vienes por vergüenza y estás ahí dando vueltas y dices, ay, qué tontería, lo que creí, si eso no valía para nada, sigo estando como estamos y te va a empezar a hablar, claro, hombre, si lo que tienes que hacer es esto, vamos, vete a tomarte unas copitas, vete a bailar, a ver qué contenta te vas a poner. Entonces la idea es que no vamos a estar libres. No esperéis que el Espíritu Santo así de repente ¡zum!, viene y te come, ¡ay! Ya te quita todo y te cambia. ¡Uy, como yo era y ahora como soy! Sigues siendo el mismo. Y en cuanto te descuides, sale. Y eso es algo que tienes que aprender. Eso es algo que tienes que aprender. Y se aprende directamente dándote cuenta. Dándote cuenta. Sí, hay días que estás genial. ¡Uy! ¿Cuánto estoy aprendiendo? ¡Uy, qué bien! Y esto otro. Y cuando menos te lo descuidas, vuelves otra vez a las andadas. Porque tu corazón no aprende. Tu corazón lo único que puede hacer es dárselo al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo controle. Te lo ofrezco, Señor. Presentar tu corazón, tus sentimientos, presentar tu carnalidad, lo que tú eres. Tú no eres. Mira, somos pobres en espíritu, dependemos de Él. No porque hayamos creído en Jesucristo ya somos ricos y tenemos poder. No, somos pobres. Esa es la bienaventuranza. Bienaventurado, felices, gloria a Dios, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Entendéis? Dependemos, porque como no dependamos de Él, dependa de tu corazón, entonces lo llevas claro. Lo llevas claro, vas a hacer daño, vas a meter la pata, vas a pecar, vas a ofender, vas a traer maldición, Por eso tenemos que ser humildes, y eso es tan difícil, ¿verdad? Los humanos somos muy soberbios y queremos destacar y queremos reconocimiento y sí, es complicado, es complicado. Pero bueno, estamos en las manos del Señor y Él tiene un plan y lo que sabemos, la esperanza que tenemos es que viene, Maranata, ¿verdad? Digo, ay, ¿cuándo vendrá y me libra de este cuerpo de muerte? Sí, me libra de este cuerpo de muerte porque hasta que eso no suceda o nos muramos, ¿no? No vamos a estar libres de lo que somos. Y yo a veces lo digo la bestia que está dentro, pero es que yo soy la bestia. ¿Ok? Ahora, genial, ¿verdad? Nos emociona, nos entusiasma, nos pone blanditos cuando dice, sí, pero esta bestia está salva, porque Jesucristo ha pagado por sí. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero que no te lo creas. Para pensar que tienes más posibilidad que otro, que eres mejor que otro, que otra. No te lo creas, no te lo creas. Es una máscara que se pone para que cuando menos te lo esperas, hacer daño. Y luego viene el dolor. Porque no te creas que él hace daño y punto, ya está. No, luego te viene con el, mira lo que has hecho. Y te lo restriega y te lo muestra y fíjate qué mal. Anda, fíjate cómo eres. Y uno dice, güey, es verdad, y se siente muy mal. Por eso hay que saber desde ya que somos mal, que estamos mal. De verdad, que estamos mal. Que lo único bueno que tenemos es que estamos en Cristo. Todo lo demás hay que tener un cuidadito, porque rápidamente se dispara, se sube a la montaña rusa y según sube, baja a toda velocidad. Bueno, mejor la atracción esa que sube así despacito para arriba, te mantienen un rato arriba y de repente hace ¡guau! Y bajas a pelo. ¡Guau! Yo el día que subí, yo creo que ya le he contado, subí porque venía conmigo un pastor y era mayor que yo. Yo no quería subir a eso, un vértigo, digo, qué susto y tal, pero dice, vamos, vente conmigo y tal, y bueno, subió, digo, yo no voy a, bueno, a él voy yo, me animé porque iba a él, ¿no? Yo me siento, tal, esto, lo otro, y cuando estoy arriba y yo veo mis pies, y veo ahí abajo, antes de que cayera, ¿no? Porque te dejan arriba en un momento para que lo pienses. Y yo dije, qué tonto he sido, ¿por qué? Pero ya no me dio tiempo a pensar más, porque entonces yo, ¡guau! Para abajo, ¿no? Pues eso es lo que nos hace el corazón. Nos sube, nos sube, nos sube.
y luego nos suelta. Y en la caída sentimos mucho daño, mucho dolor. Amén. Entonces, bueno, esto es lo que podemos ver, ¿verdad? Hay cosas muy interesantes en el capítulo, la forma en cómo hoy no es válido, porque hoy en día, como no hay profetas, pues entonces no valdría para nada. En este caso está regulando este ministerio que sí había en este tiempo, pero bueno, lo regula para un poco ver aún hoy en día esos profetas que hay por ahí que ni hacen lo que reguló Pablo aquí. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso porque no es... Dice... Dice, pero hágase todo decentemente, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿vale? Entonces, estamos en la iglesia, muchas veces confundimos qué es la iglesia, ¿verdad? Y esto creo que estaba pasando a los corintios, ¿no? Había una confusión clara, vamos a reunirnos y vamos a pasarlo bien. Y sí, vamos a adorar a Dios, pero en realidad no estamos adorando a Dios, es un beneficio propio para nosotros. Claro que nosotros tampoco podemos hacer nada para Dios. ¿Pero qué puedes hacer para Dios que no haya hecho ya? O sea, todo lo que Él haga, lo que nosotros hagamos, a mí te crees que porque tú cantas con las manos para arriba y pones muy así y te pones, él va a decir, ¡ay, qué bien está! No, él va a decir, madre mía, el hipócrita ese, ¿no? No se impresiona por todo lo que nosotros hagamos a él, en realidad. La adoración a Dios es un beneficio nuestro, ¿por qué? Porque estamos sometiendo nuestra carne desobediente, ¿verdad? La estamos sometiendo a Dios, la estamos diciendo, Señor, soy tuyo, haz tú lo que quieras, heme aquí, Señor, te presento, como dice la palabra. Entonces, no es para Él, es más bien un beneficio para nosotros, en este sentido de que estamos ahí sujetándonos, pero... Y ahí viene el problema, de que como es para nosotros, pues vamos a hacerlo para nosotros. Y aquí hacemos grupitos y lo pasamos bien y qué bien. Y voy a pedir y voy a recibir y voy a... y en realidad lo que creo es que no entendemos muy bien qué es este culto. Porque en realidad el culto tendría que ser, o la reunión esta, ¿verdad? Tendría que ser una exposición de colocarnos frente a Dios para que Dios pudiera ministrarnos. Y claro, no lo hace directamente porque no baja Dios, ¿verdad? Como en el tabernáculo, en el desierto, con la nube. No, Él ha colocado, con los dones del Espíritu, ha colocado los ministerios, los dones en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ejercernos unos con otros. Es decir, es normal que el pastor venga y te corrija, es normal que el otro te diga, el hermano, que... Y entonces, ahora... En algunas ocasiones la iglesia dice, sí, yo hago caso al pastor, pero a todos los demás somos un cuerpo. Y a veces digo, todo eso lo sacamos de orden y colocamos algo y entronamos al pastor como el y parece que estamos siguiendo más al pastor que a Cristo, ¿verdad? Y si el pastor lo dice, va a misa, como eso, ¿no? Y ya lo creemos, entonces vas y lo enseñas. Y cuando alguien te dice, oye, eso no es bíblico, ¿cómo no es bíblico si lo ha dicho mi pastor? Porque lo que dice tu pastor parece que es la palabra. Entonces creo que el tema del culto o el tema de la reunión, esa que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Que viene de aquí, viene de que se reunían, ¿verdad? Antiguamente los judíos en la sinagoga para aprender y para orar y tal, pues viene de aquí toda esta tradición y toda esta... Y viene y nos reunimos, pero es una fiesta, ¿verdad? Y ahí arriba el otro dice, si alguien, ayer decíamos, si alguno... en lengua dice, si alguno, a ver, ¿cómo decía? Dice Salmos, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo con edificación. Es decir, que en realidad
en sí la iglesia sería el exponernos, ¿verdad?, a esos ministerios. ¿Para qué? Para ver cómo, ser como una especie como de lavadora, mm, como cuando hacían los sacerdotes cuando iba a entrar al santo lugar. No al Santísimo, porque al Santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, pero al santo lugar donde estaba el candelero, los panes, la mesa de los panes y levadura y el altar del incienso. Cuando entraban ahí, el sacerdote no podía entrar y salir como le daba la gana. No, él sabía que él tenía que entrar ahí a la presencia donde iba a ministrar, ¿verdad?, a encender las luces, a mantenerlas para que no se apaguen, a colocar, a cambiar los panes, a comerse el pan, porque no los cambiaban y se los tiraban, no se lo comían, los sacerdotes, era una comunión entre ellos, a poner el incienso para que no oliera, ¿verdad? Porque imaginaos el matarile allí que había en el patio, en el atrio, todos los días matando animalitos y tal para el sacrificio, pues olería sangre y todo esto, entonces tenían que tener el lugar con el... Entonces entraban a ministrar, era como cuando nosotros vamos a la iglesia a ejercer el ministerio. Ahora, ¿cómo entraban ellos? Mira, Dios quiso mostrarles al pueblo hebreo, y ahora nos lo muestra a nosotros, a través de ellos, claro, que Dios es santo y tú no puedes entrar sin la limpieza necesaria. Ahora, la limpieza no es lo que tú puedes hacer. La limpieza era una fuente de bronce que había en la puerta de la tienda del tabernáculo que tenían que lavarse las manos y los pies. ¿Por qué los sobacos no? Porque en realidad es un símbolo, no es porque se lavaran para entrar limpios, ¿verdad? De sudor. No, se lavaban las manos y el agua, ¿verdad? El agua y el bronce, que era de los espejos, todo eso era un reflejo, ellos se veían, ¿no? Según se acercaban el bronce, que eran hecho con los espejos, las tablillas que utilizaban como espejo a las mujeres, ¿no? Y el agua producía que ellos se reflejaban y se estaban dando cuenta de quien iba a entrar a ese lugar no era un superhombre, no era un santo, era un humano. Y entonces veía su naturaleza. Mi naturaleza. Y se lavaba las manos porque las manos representan las acciones. Es como la hoja de parra que se colocaba a Adán y Eva. ¿Por qué una hoja de parra y no era una hoja de otra planta? Porque era como una mano. Todo eso tiene su porque tiene que ver con las opciones. Ahí estaban ministrando y estaban haciendo, y seguro habría sus problemas, como todos en el ministerio, ¿verdad? Las acciones que ellos habían hecho tenían que ser lavadas a través del agua de la palabra. Es decir, no eres tú el que te limpias, es la palabra. Pero tú tienes que ser consciente. Tú tienes que ser consciente de que cuando entras en la presencia de Dios tienes que estar limpio a través de la palabra. ¿Y cómo te limpia la palabra? Pues te lo dice claramente, ¿verdad? Es Jesucristo en la cruz quien llevó toda tu inmundicia. No es porque seas guapo y bonito y te lo merezcas. Es porque Él pagó para que tú puedas estar limpio, ¿verdad? ¿Y por qué los pies? ¿No? Porque los pies, bueno, supuestamente el atrio era de arena, entonces se llena de polvo, ¿verdad? Estás caminando por la arena, pero en realidad el caminar, ¿qué es? El caminar es la dirección de tu vida, ¿verdad? Por donde te mueves, por donde... no, mira, esto no puede ser, no tienes, no, tu forma de caminar, tu forma es un humano, y tú vas a entrar al lugar santo, tienes que estar limpio, y tiene que ser en condición, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios dice. Y te tenías que lavar los pies y las manos. Por eso a Pablo le dijo que no se tenía que lavar el cuerpo, que ya estaba lavado. Lo único que debería era lavarse las manos y los pies. Las manos y los pies. Pedro decía, hasta la cabeza, quiero que me laves. No, la cabeza la tienes limpia. Ya estás. Ahora las acciones y tu caminar cuando entres en la presencia. ¿Y tú cuando entres en la presencia? Tú puedes entrar en la presencia en cualquier momento. Pero realmente tendría que ser ese culto, ¿verdad? Esa reunión que hacemos juntos. Porque tú puedes entrar en la presencia en cualquier momento. La presencia de Dios puede ser en tu intimidad. Tú en cualquier momento puedes irte a tu cuarto, cerrar la puerta y entrar en la presencia de Dios y tener intimidad. Como si hubieras entrado en el santísimo lugar. Puedes.
Pero qué mejor, ¿verdad? Que cuando llegamos ahí a la iglesia y somos todos juntos, uno, un cuerpo, vamos a entrar en la presencia de Dios. Entonces, en realidad la postura que teníamos que tener es esa postura, ¿verdad? De que lo que estamos haciendo es un trabajo, Dios tiene que trabajar con nosotros. Porque sí, yo me llevo muy bien y entro muy bien solo al Santísimo Lugar, pero como cuerpo, mira que nos cuesta, ¿eh? Ay, ese hermanito no me gusta. Uy, cuánto me agrada este otro. Y tenemos nuestros... Y ahí el que no te gusta es donde más va a trabajar el Señor, porque somos un cuerpo, no podemos desechar, ¿verdad? Nos consideramos, y en eso yo me incluyo, superior a otra. Dice, uy, qué mal está este, y ni nos acercamos a él, porque como está muy mal, pues bueno, ya esperemos a ver si un día el Espíritu Santo le ilumina y cambia. Hay mucho que pensar. Entonces, cuando tú vayas, no vas a presentarte delante de Dios por tu propia cuenta. Algunos llegan al culto ni saludan. Llegan, ¡oh, aleluya! Utilizan las canciones, tal, se comen la comida y tal, hace lo que sea, echan las 4 monedillas a la ofrenda y se van diciendo, ya he estado delante de Dios. No, no dejando de congregarse como alguno tiene por costumbre, sino exhortándose unos a otros. El fundamento. A ver, las cartas de Apocalipsis a las iglesias muestran cómo están las iglesias. Wow, hay un par de ellas que están genial y me encantaría que la iglesia fuera, era el prototipo de iglesia que deseamos que sea, pero reconocemos que la mayoría, las otras 5, hay una que no hay ni uno. Jesús está fuera. Estoy en la puerta y llamo. Fuera de la iglesia. Eso está hablando. Está hablando de que la iglesia en sí, ¿verdad? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estaba Corintios? ¿Por qué estamos leyendo Corintios? ¿Para ti o para que te des cuenta de que cómo está? Porque no es, sí, pero es por culpa de los otros. No, yo quiero, yo amo mucho, yo estoy interesado, pero no. Somos un cuerpo. Y como tal, si uno se duele, todos nos sufrimos. Y digo, es complicado. No depende de ti, no depende de mí, no depende de nuestra carne, porque nuestra carne no quiere, no quiere. Ahora, todos queremos una iglesia perfecta, ¿verdad? Queremos que, vayamos y estemos todos bien, no haya ningún problema, todo sea, wow, qué iglesia más buena estoy. Y eso no existe, amigos, porque todavía estamos bajo los cielos. Todavía todos, no algunos, todos tenemos un corazón pocho. Y por más que no lo digan, y por más que, al contrario, más se enfada, más se pone, más nos pone en contra de lo que Dios. Y bueno, mientras que estemos bajo el cielo, Dios está trabajando con nosotros. Mira, eso es el mayor beneficio que yo he tenido en mi vida. Porque antes yo me sentía mal porque, claro, me decían que si yo no cambiaba, que tenía que guardar la esperanza, que tenía que guardar la salvación, que tenía que hacer, que tenía... Y era imposible, no podía. Yo me levantaba con muchas ganas de tener un día en victoria y todos los días me acostaba hecho polvo. A ver, intentando recordar todo lo que me tenía que arrepentir de lo mal que lo había hecho. Y lo mal, y Señor, que mañana... No había un día que yo dijera, qué bien, oye. Y si me acostaba así, había orgullo en mí, ¿verdad? Aquellos días, ¿verdad? Que ayunas, que no haces nada más que orar y leer la palabra. Ay, he terminado el día en ayuno y te vas a la cama. Señor, qué bueno este día. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque has sido bueno tú. No, bueno porque Él está con nosotros. Bueno porque Él ya pagó todo en la cruz. Y eso no hace falta que estés en ayuno las 24 horas, no. Eso hace falta simplemente que lo creas y lo vivas y lo recibas. Esa es la verdad que te hace libre. Entonces yo digo, bueno, sé mi imperfección, sé mi dificultad, quiero avanzar, estoy aquí esforzándome con la palabra para que la palabra haga su trabajo en mí. Sé que el Espíritu Santo está haciendo mi trabajo en mí. Soy torpe, voy lento, todo eso lo sé. Pero estoy en victoria.
estoy en victoria. Mi Señor me ama, me respeta, sabe quién soy, sabe lo que voy a hacer y me ama y me cuida y me ha salvado. No, ya me puede venir quien me venga. Y lo antes venían los Satanás, ahora, bueno, Satanás no, los demonios. Ahora me vienen los hermanitos y no me importa, digo, mira, opina lo que quieras. Yo sé lo que creo y lo que estoy leyendo y lo que siento y sé cómo es mi Señor y no me lo puedes cambiar. ¿Qué me vas a cambiar? Hombre, todavía si yo estuviera pensando de que hay que hacer bacanales y tal, y no pasa nada, podemos matar, ¿no? Que yo no estoy... Por eso a veces que los que están en contra de que la salvación se pierda, ¿verdad? Tienen que exagerar y dicen, y hacen el culto desnudos. Ahí como si fuésemos en el jardín del Edén, ¿no? No, no. Hay un celo tremendo por querer servir a Dios, porque Él quite y transforme este corazón y, bueno, y sabemos que no va a ser hasta que no venga. Por eso tanto deseamos que venga Maranata. Por eso el sentimiento es, Señor, vendrás ya, vendrás ya, vendrás ya. Y ese sentimiento de vendrás ya es como el que juega lotería, ¿verdad? No sé si alguno juega a la lotería, ¿no? Pero los que juegan a la lotería compran el décimo o compran ay, esto me va a tocar, que si me toca, ahí lo que voy a pagar y tal. Y llega, nada, no le ha tocado. Ay, toda la esperanza, todo lo que había puesto en él. Entonces tiene que comprar otro para mantener esa esperanza, porque algún día me va a tocar. Y mi padre echaba todos los días, todas las semanas la quiniela y yo recuerdo ver cómo venía con esta me va a tocar a los 14 y tal. Y cuando se murió me acordé, digo, ay papá, tu esperanza puesta en algo que no tocó. Mi esperanza está puesta en que sé que me voy a ir con Cristo. Y si viene y no tengo que dar el disgusto a mi familia de morirme para que me entierren, aunque es un disgusto, pues gloria a Dios. Y si encima me voy con ellos y nos vamos al cielo allí a pasar el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero y todo esto, gloria a Dios. Por eso mi esperanza está puesta en esto y digo de verdad, y me llamarán loco, y me llamarán fanático, pero digo, en cada minuto, y no quiero, y a veces se me olvida y digo, se me ha olvidado de que Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Te imaginas que ahora de repente, ¡pax!, apareciera Dios, apareciera Jesús? ¿Estarías esperándole? Bueno, ahora sí porque te estoy hablando de Él. Pero, ¿le estarías esperando? ¿O estarías, ay, ¿qué voy a hacer mañana? Ay, ¿qué voy a cocinar mañana? Y de repente te aparece, hola, ¿has venido hoy? Mira, me voy a librar de lo que voy a tener que cocinar mañana. Pero no lo estabas esperando. No, pensabas que mañana ibas a cocinar. La esperanza esa puesta en el corazón. Parece tonto, parece, pero te quita todo ese fundamento, porque al corazón, ¿tú crees que el corazón le mola que venga Cristo? En ese mismo momento que viene Cristo hace así, desaparece, deja de existir, deja de estar, deja de ya intentar resucitar, porque es un muerto, la carne está muerta. Amén. Entonces, para mí, sinceramente, es la satisfacción mayor que puedo tener en todo momento. Y sí, estoy bien cuando estoy con los hermanos, estoy bien cuando estoy con mi familia, estoy bien cuando... Estoy bien, sí, pero lo que me lleva a la esperanza es esa satisfacción de que... ¿Qué puedo esperar de este mundo? A lo mejor hay gente joven que todavía... no, que no venga todavía, que soy muy joven. Bueno, a lo mejor yo soy egoísta porque yo ya he vivido 63 años, ¿no? Digo, todavía podría vivir más, pero ya que venga ya. Porque no se acaba. No es decir, y se acabó todo. Como la gente habla del fin del mundo, o como que parece como que se acabó todo, ya ni nada. No, ahí empieza. Ahí empieza. Ahí empieza. Ahí es cuando empieza todo. Ahora estamos, sí, como dicen algunos, pero no. Ya estamos glorificados, pero no estamos glorificados. Ya estamos justificados y sí estamos justificados, porque estamos justificados, lo dice la palabra. Pero en realidad, en el juicio, ¿verdad? O cuando nos lleva, es cuando ya nos mostramos
nuestra justicia. Venga, ¿tú por qué estás en el cielo? Porque Cristo pagó para que yo esté aquí en el cielo. Él es mi justicia. Amén. Entonces, y nos gusta, y decimos todo esto y sentimos un gustito. ¿Por qué? Porque nos está quitando todo eso malo que ha querido Satanás colocar en nosotros para traer condenación. Nos quita toda esa condenación que ha querido, y no, nos pone en libertad. Ahora, no te libera de tu corazón. No te libera de que ahora el hermanito te dice, uy, qué feo, uy, qué legañas tienes, uy, qué... Y no te libera del dolor, del desprecio, no te libera de cuando te ignoran, no te libera de eso, porque tu corazón estás aquí todavía. Y sí, momentáneamente, ¿verdad? Cuando decimos todo esto, gloria a Dios, Él me salvó, soy salvo y tal, pero no te libera, seguimos bajo el dolor, bajo la presión de este mundo. Eso no es excusa para que te dejes llevar. Ya estás aprendiendo. Ya somos la luz. Te está enseñando a que tu vida no sea dirigida por el corazón. Sí, va a haber muchos momentos en que no te des cuenta y ¡shum! Se dispare tu corazón, pero inmediatamente tienes que darte cuenta. Para, medita. ¡Ey! Esta respuesta es ¿por qué? ¿Quién me ha dicho esto? ¿De dónde has sacado esto? ¿Qué dice la palabra sobre esto? Cada vez tienes que ser más experto a la hora de filtrar. Cuanto más pensamientos de la palabra metas, más palabra metas en tus células, celdas, en tus neuronas cerebrales, ¿verdad? Más posibilidades tiene que en un momento dado esas informaciones, esas palabras puedan tumbar a todo el demás razonamiento, ¿verdad? Que en el mundo es una batalla, de verdad. Ver los noticiarios, o los televisión, o las películas, o el mundo, o lo que habla la gente, es una batalla de información que entra. Y aún en las iglesias, los falsos profetas, los falsos maestros, los bocazas. Es una batalla y estás constantemente entrando información en tu mente que tú no lo sabes cómo se está procesando, pero la está guardando y la está poniendo y dice, esto sí, esto no sé qué, no sé cuántos. Y al final, cuando tú tienes que tomar decisiones automáticas en el momento, ¡pax! Eso sale y te lleva y te dirige. Por eso hay que leer la palabra. Por eso, para gobernar y dirigir este corazón y esta mente, que nos hace ser tan agrios, tan feos, ¿verdad? Bueno, hay algunas que se creen, sobre todo las chicas, se creen guapas, se pintan, ¿verdad? Pero uy, si pudieras ver tu corazón, a ver cómo le maquillas a ese corazón o a esos pensamientos, ¿no? Lo dijimos el otro día y también salió un testimonio de alguien que decía, uy, tuve un sueño terrible, pero ¿cómo podía hacer yo eso? Y uno se siente culpable, porque claro, lo has tenido tú y parece como que lo has hecho tú, pero tú no eres consciente. Tú eres consciente, tú dices, hoy voy a soñar que soy el marajá de no sé qué y que tengo un harén y te pones a dormir y lo sueñas. No, tú te vas a la cama para descansar y de repente tienes un sueño que a veces es tan real que parece que lo has vivido. Dios mío, perdóname por el sueño, por lo que he hecho en el sueño. No te pasa. Terrible. ¿Quién dirige esos sueños? ¿Eres tú responsable de tus sueños? ¿Puedes controlarlos? No. Ese es el corazón y el pensamiento. Todo eso vamos a ser libres y eternos. ¿Y qué te parece? Todos los que nos vamos a ver en el cielo sin el distanciamiento del teléfono. Porque hay mucha gente que yo seguro que en tierra no los voy a poder conocer. Yo no puedo viajar a todos los países en los que estoy conociendo. Yo digo, Señor, ¿por qué no se abierto esa ventana? ¿Por qué no me la has dado aquí que los pueda abrazar y pueda conocerlos? No, que personas que en países lejísimos, que sabe Dios cómo voy a llegar hasta allí para poder estar con ellos. Y no, tranquilo, José Luis, vas a estar con ellos. Vas a vivir por la si te vas a aburrir de ellos. Si vas a estar y encima no vas a estar con lo desagradable de ellos, vas a estar con lo que es agradable. Amén. Porque seguimos siendo nosotros, pero sin este corazón, sin esta carne y sin este cerebro, ¿verdad?, que transmite. Amén. Stephanie, vamos a poder estar ahí con Stephanie, con Camila, disfrutar. Y ahí, ¿quién nos va a quitar la tristeza? ¿Quién nos va a dar tristeza? En el cielo no hay tristeza.
En el cielo no hay... y ahí es donde vamos a ir. Es como estar preparando, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a preparar las vacaciones, el grupo, y está todo el mundo preparando. Oye, mira, lleva tú esto, tú lleva lo otro. Así es como tendríamos que estar. Más que intentando organizar aquí las cosas entre nosotros y manipulándonos y dirigiéndonos y... Bueno, pero tenemos que seguir, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir educando a nuestros hijos, tenemos que seguir amando a nuestras esposas o nuestros esposos. Yo esposos no, yo tengo solo una esposa, amándolas y seguimos, pero confiando de que el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, ahora está con nosotros y nos está dando vida, nos está vivificando. Y no solo eso, sino que Jesucristo está en el cielo intercediendo. ¿Qué más queremos? Bueno, pues sí, lo que queremos es que ser útiles para que otras personas puedan entender esto. Porque una vez entendido, ya está, ya, ¿qué más? Pues sí, ser útiles, ¿no? Y a veces, para ser útiles, necesitamos que el Espíritu Santo quite, ¿verdad? El corazón de piedra, quite, porque podemos ser más estorbo que de bendición. Entonces, yo para mí es lo que más deseo, poder ser útil para que otras personas, ¿te imaginas? Cuando habla de coronas, tú imagínate, dice, no sé, por ahí decían que cada persona que tú has sido, no por ti, porque en realidad eres un instrumento de Dios, quien realmente convences el Espíritu Santo, pero te ha utilizado a ti. Entonces, para cada persona que te utiliza a ti, que va a ir al cielo, dice que te van a dar una piedrita, ¿no? Entonces tú llegas al cielo, ¿tú crees que a ti te va a agradar que te den ahí, que en tu corona te pongan piedritas por las personas? ¿O te va a agradar ver a esas personas en el cielo? Y decir, wow, gracias Señor, porque me pusiste como instrumento para que estas personas estén aquí ahora, juntos. Amén. Entonces, la satisfacción no es la piedrita. La satisfacción es que vamos a estar juntos por la eternidad. Y luego bajamos tras el caballito de Jesús, ¿verdad? Ese blanco, nuestro rey, a la tierra. Primero veremos cómo se carga en un abrir y cerrar de ojos, porque lo hace él, a todos los de Armagedón, y deja la tierra limpita. Vamos, para nosotros, vamos a reinar. Y ahí nos pondremos, ¿verdad?, a su servicio, reinando con él 1000 años, sin que esté Satanás y los demonios en la tierra. ¿Cómo será eso? Pues no tengo ni idea, pero creo que tiene que molar mucho, porque creo que se puede viajar a velocidades espantosas. Entonces iremos a Chile, a Venezuela, a Paraguay, a Nicaragua, a Argentina, a México, a Colombia, y nos podremos mover en una velocidad, porque Jesús se movía y nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como él. ¿Habrá terrícolas? Sí. ¿Habrá todavía nacimiento de niños? Sí, todavía. Eso, pero nosotros eso tendríamos, no sé cómo, ¿no? A lo mejor nos dedicamos ahí a hablarles y a decirles, a predicarles. No sé cómo va a ser esa etapa. Porque ahí ya no hay, ya no. Ellos siguen. Y nosotros vamos a tener que, porque reinamos. Entonces ahí es cuando Él está reinando. Ahora no. Ahora reina en nuestro corazón. Pero ahí es cuando reina en la tierra. 1000 años. Y después otra vez habrá un caos durante un tiempito. Y entonces la tierra desaparece. Ya dejará de existir. Se juzgará el trono blanco. Y cielos nuevos, tierra nueva, por la eternidad. Ahí con el río, los árboles de vida. Bueno, nos queda todavía toda una eternidad. No hay fin, vida eterna. Estudia esa palabra. Amén.